pero no sé por qué situaciones cambiaron de idea los dirigentes de esa fecha de la FDTC. Yo todavía no de acuerdo por si acaso una corrección, ¿ya? Llegó el momento de decir las cosas claras. El señor Héctor Calla Chura, que desde hace tiempo atrás ha estado buscando el divisionismo. Nosotros lamentamos mucho la manipulación grosera que hubo allí por el compañero Jesús Mangia. ¡Abajo la fraudulenta elección! ¡Abajo! ¡Que viva la FDTC auténtica! Y obviamente, ¿quién le va a pedir cuentas al señor Wilfredo Álvarez? Esas cosas uno puede poner de espaldas. La Federación Departamental de Trabajadores del Cusco FDTC se encuentra sumida en una división que ha generado el enfrentamiento entre dos bandos, uno de ellos que se impone con varias irregularidades en su elección y la otra que busca nuevas elecciones con la conformación de un nuevo comité electoral. ¡Abajo la fraudulenta elección! ¡Abajo! ¡Que viva la FDTC auténtica! ¡Viva! El pasado mes de febrero se desarrolló el tan esperado congreso donde se eligió a Leonardo Chile como secretario de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, FDTC, y al presidente, a Wilfredo Álvarez. Pasaron unos días y un grupo de dirigentes denunció que las elecciones eran ilegítimas y un fraude. Nosotros desconocemos porque no hubo ninguna representación, no hubo ninguna elección. Entonces, al no haber ninguna elección, simplemente no tiene que haber reconocimiento alguno, ¿no? Sino creo que debe de llevarse a cabo una elección donde allí salga el verdadero dirigente. Digo, discúlpeme, como en la anterior vez, nosotros hemos iniciado acciones legales. ¿Se acuerda el caso del señor Héctor Calla? Nosotros lo hemos llevado al Poder Judicial y en el Poder Judicial se ha declarado nulo su situación, incluso. Ahora, ¿qué pasa con él? Incluso podríamos hasta denunciarlo penalmente a él, pero por un tema de solidaridad sindical no se ha hecho con él. Pero ¿qué está pasando ahora? También están haciendo lo mismo. Ya se ha presentado hoy día, tengo entendido, la oposición a la inscripción, ¿no es cierto?, de este organismo que ellos supuestamente lo están, pero no existe pues el aval documentario ni nada. No ha habido una convocatoria clara y es más, fue extemporáneo. Por tanto, eso nosotros, el respeto a la organicidad, tenemos siempre que consultar a la asamblea y eso no se había dado en nuestra asamblea. Por tanto, es por esa razón que no hemos participado tampoco en esta convocatoria. Bueno, nosotros hemos sido testigos, en el cual, por ejemplo, al compañero Maquera, bueno, pues él ha sido de la comisión organizadora. Incluso creo que él acreditó 38 delegados. Y nosotros como Construcción Civil, las dos organizaciones, solo hemos acreditado 20 personas. Se denunció que se había cocinado la ilegítima elección de la directiva que encabezaba a Leonardo Chile y que detrás de todo se encontraba el asesor de gobernadores regionales, Jesús Mangia, que a la larga de estos años se ha convertido, a decir de muchos, en un personaje siniestro. Hace unos pocos años se secuestró el local de la federación por una de la facción de Construcción Civil de Héctor Calla Chura y la otra facción que estaba en el poder era de Duyo Mollinedo. Ahora es un poco curioso ver que las dos facciones se hayan unido para apoyar a Leonardo Chile. Bueno, ese tema hay que precisarlo bien. Cuando se divide Construcción Civil, la dividen justamente porque el señor Edu Mollinedo adopta una posición junto con el señor Wilfredo Álvarez de rechazo al PC Unidad, el partido que siempre para entrometiéndose en la vida sindical de la FDTC. Entonces, ¿qué hace este grupo político? Dividen Construcción Civil conjuntamente con el señor Calla Chura. Y con él y otras personas, entre las cuales se encontraba el señor Chile Letona, hacen otra federación, ¿no? Y obviamente pues ese tema ha sido mal visto
totalmente rechazado por las bases sindicales que conformamos la FETC. Es cierto, algunos dirigentes intentaron tener el control de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco. Recordemos que el integrante de Construcción Civil, Héctor Callachura, en una reunión con sus amigos se hace elegir como nuevo secretario de la FDTC. Incluso toma el local de la federación ubicada en la calle Recoleta del Centro Histórico del Cusco. En ese entonces interviene la policía, el fiscal de prevención del delito y después de estrecharse las manos, el cuestionado Héctor Callachura con el entonces secretario Edu Mollinedo, se anuncia la convocatoria a un nuevo congreso donde se elija transparentemente a la nueva directiva y sobre todo que sea legítima. En ese entonces, cuando Héctor Calla intenta asumir el control de la FDTC eligiéndose entre gallos y medianoche como secretario general, el dirigente del Sindicato de Construcción Civil y Artes Decorativas del Cusco, Edu Mollinedo, quien también era secretario de la federación, interpone una denuncia en el juzgado laboral del Cusco. Sí se presentó ante el juzgado laboral, ante el juzgado de trabajo, incluso se solicitó la reparación civil de 100.000 nuevos soles. Ha sido contra más o menos 23 personas. ¿Entre ellos quiénes están? Entre ellos estaba el señor Chile, estaba el señor Callachura, el dirigente también del gobierno regional y otros. Se pide al Poder Judicial declare nulo el acta del 1 de abril del 2017, redactada por la Pseudo Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, liderada por Héctor Callachura, para impedir su reconocimiento. Tenemos que mencionar que la directiva donde era secretario de la FDTC, Edu Mollinedo, el presidente era Wilfredo Álvarez, dato importante que nos dará más luces de lo que pasa en la actualidad. Prácticamente no soltar la federación. La denuncia se presenta contra Héctor Callachura, Mario Arredondo, Marta Quispe y también contra Leonardo Chile Letona, entre otros dirigentes que apoyaron la ilegítima elección. Entre los fundamentos que se lee en la demanda se menciona que Callachura y sus codemandados decidieron agudizar sus diferencias, promoviendo una suerte de paralelismo dirigencial en procura del divisionismo, arrogándose cargos y funciones que nunca tuvo, llegando al extremo de los hechos harto conocidos que se produjeron en fecha de 28 de enero del 2017, que incluyeron intentos de toma de local, amedrentamiento de dirigentes sindicales u atentado contra la integridad patrimonial de la FDTC Cusco. También se hace referencia en la denuncia que el pseudo dirigente y compañía actuaron en contra de los estatutos de la FDTC, incluso califican el accionar de los demandados como golpista. Se afirma que es inconcebible que los apetitos de figuración y el desmedido delirio por el poder que ha invadido a algunas personas los haya cegado al extremo de olvidar el mandato expreso. En la demanda se pide una indemnización por daños y perjuicios subtipo daño a la moral por la suma de 100.000 soles, más intereses legales. Todo esto evidencia que desde hace años se pretendió capturar la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco y detrás de estas intentonas se encuentra el docente universitario Leonardo Chile Letona. Tenemos que hacer hincapié que tanto Héctor Callachura como Leonardo Chile fueron muy cercanos a la gestión del cuestionado Edwin Licona. En ningún momento hay ningún documento no entregado. El dirigente de los trabajadores sostiene que el que defendía supuestamente a la FDTC, nos referimos al señor Wilfredo Álvarez, ahora también forme parte de la directiva de Leonardo Chile Letona, ocupando el cargo de presidente. Era pues una unidad, que haya una confluencia y que bueno ya pues se deje de lado estos apetitos personales. Y ahora nos parece extraño que bueno el señor Wilfredo Álvarez se haya unido junto al señor Callachura, a los señores Manja, ¿no? Y bueno, y en este momento pues quieren prácticamente nuevamente secuestrar la FDTC. ¿Pero qué pasó para que el abogado Wilfredo Álvarez cambiara de posición? Desde algunos años repudiaba la presencia de los divisionistas como Callachura, Leonardo Chile. La respuesta sería la siguiente. Los intereses que existen, obviamente hay muchos. Nos han referido, por ejemplo, que existen intereses en los tratos que hacen con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, en los cuales se negocian plazas de cupos de trabajo. Y eso no ha sido raro, porque hemos visto que algunos dirigentes de este grupo político han estado como asesores y funcionarios,
¿no? Sin ser obviamente nada de la FETC. Es más, hay un tema que está pendiente y que nosotros como gremios sindicales también lo estamos observando desde hace tiempo, que es respecto al tema del patrimonio que tiene la FETC. Wilfredo Álvarez también fue secretario de la FETC y manejó las economías de los bienes de la federación, como son los alquileres. Los alquileres, y obviamente ¿quién le va a pedir cuentas al señor Wilfredo Álvarez si ahora está junto con el señor Chile Letona? O sea, están supuestamente ellos en la conducción. Entonces esos son temas que sin duda alguna no solamente nosotros, sino el pueblo del Cusco en general lo rechaza. Los hechos evidencian un acuerdo entre ambos bandos. Surgen muchas preguntas. ¿Cuáles fueron los intereses? ¿Está de por medio el dinero y el poder? No lo sabemos, pero el abogado Morales Sea confirma que le pidieron que retire la denuncia contra Leonardo Chile, Héctor Calla y los otros codemandados. Pero no sé por qué situaciones cambiaron de idea los dirigentes de esa fecha de la FDTC y yo tuve que renunciar porque querían que me desista. Como no tengo yo esta forma de actuar ni coludirme con nadie, he tenido que ya no asesorarles y yo no sé cómo habrá quedado el proceso, posiblemente se ha archivado. Los dirigentes de ese entonces entendemos que Edum Mollinedo, Wilfredo Álvarez, fueron los que pidieron al abogado Morales Sea que desista de la denuncia. Tengo entendido que ha conversado con el señor Chile, con el señor Arredondo y otras personas, entonces incluso allí estaba el señor Álvarez, el secretario general, que tiene la condición, entre comillas, de presidente de la FDTC, pero ese cargo no existe, dice que es un cargo ad honorem, entonces como yo a la presión no he aceptado, posiblemente ese proceso sea archivado. El abogado da un importante dato. Señala cuándo los dirigentes de la FETC le pidieron que desista de la demanda. ¿Cuánto tiempo le han pedido que usted desista del caso? Hace tiempo, más o menos hace unos 3, 4 meses, cuando todavía el proceso estaba en giro, antes de que se elija a la fallida o supuesta dirigencia de la FDTC. Podría dar visos que ha habido ya un acuerdo entre ellos, porque ha sido también el señor Wilfredo Álvarez, han apoyado, y las facciones de construcción civil donde pertenece a Edum Mollinedo han apoyado a esta junta ilegítima, como muchos han calificado. Bueno, posiblemente ellos hayan tenido una conversación, yo no sé a qué conclusiones o qué acuerdos han tenido entre ellos. ¿Qué sospechan? Bueno, indudablemente que sí, había un interés personal, ¿no es cierto? Porque ahora se sabe que esos dirigentes ahora son, entre comillas, de los dirigentes de la FDTC. Todos estos hechos muestran que habría un negociado. Al parecer ya se tenían los nombres de las personas que asumirían la conducción de la ex gloriosa FDTC, encabezada por el docente Leonardo Chile, que representaría en la actualidad los intereses de un grupo enquistado en esta organización venida menos. ¡Abajo la fraudulenta elección!